Bueno, vamos a nuestro pasaje. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32, cada vez más cerquita del final. Quedan 3 capítulos, contando el que vamos a cubrir hoy, y se termina todo el libro del Pentateuco. Y ha sido una escuela hermosa del Señor pasar por este libro. Sé que hemos aprendido mucho. Esta semana estuve enseñando en el campamento el libro de Génesis, la historia de Abraham. Y bueno, lo que hice no fue otra cosa que lo que hago todos los domingos acá, solamente que en 35 minutos en vez de en 1 hora y 20. Pero bueno, fue a ir por los pasajes y explicarlo como el Señor nos permitió hacerlo acá en San Justo. Todas las mañanas me levantaba tempranito y me reproducía el audio de la predicación de hace 8 años y escuchaba, ¿no es cierto?, la enseñanza, me acordaba de todos esos momentos y bueno, esa era la base de la que después podía estar compartiendo. Y bueno, el Señor me ha enseñado muchísimo. Mi tiempo de prepararme para enseñarles a ustedes cada domingo es lo que el Señor usa para ayudarme a crecer, a entender más de su verdad, sus doctrinas, y después tener para poder dar a otros también en otros lugares. Así que, pero bueno, esta es la fuente, esta es la base, esto es lo que disfruto, esta es mi identidad. Este lugar, este púlpito, esta iglesia es el regalo más grande que el Señor me ha dado. Bueno, la semana pasada estuvimos con un tema que algunos se me acercaron y me preguntaron si era profético, si pensaba que ya te había terminado todo acá. El título del mensaje fue Cuando yo ya no esté más. Y lo prediqué porque es la forma en la que Moisés quiso que entendieran esa parte. Que ellos entendieran que él no iba a estar para siempre, es más, le quedaban pocos días, y que cuando él no esté, tuvieran lo necesario para seguir adelante. Moisés había sido un gran líder para ellos, y Moisés no quería que el pueblo se detenga en la marcha porque él ya no está. Porque el que está guiando todo, el Dios que les salvó y que va a cumplir todo en sus vidas, no se va a ir. Va a estar siempre a su lado. Su verdad no se va a ir. Su palabra va a quedar escrita como un testimonio. Y todo lo que Moisés les enseñó todos estos años iba a quedar ahí. Y terminamos la semana pasada diciendo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer una canción. Y la canción iba a servir para que el pueblo tenga un testimonio, lo quieran o no, para el resto de su historia, de las verdades que Dios les había enseñado por medio de Moisés. Un testimonio que iba a servir en contra de ellos cuando ellos se desviaran y se olvidaran de Dios. Y ese testimonio le iba a recordar las advertencias, las promesas de Dios, y ese testimonio le iba a guiar de vuelta a la obediencia. Bueno, lo que hoy vamos a estudiar es la canción que escribió Moisés, que está en el capítulo 32. Cuando pensamos en canciones, tenemos una idea muy moderna de lo que es una canción. Ustedes recién cantaban con nosotros y usualmente en nuestro tiempo cuando pensamos en canción pensamos en un montón de instrumentos, aunque hoy perdimos un par de músicos en el camino, pero usualmente pensamos en eso, ¿no? Un montón de instrumentos, pensamos en variaciones bastante grandes, ¿no es cierto? En los tonos, en las melodías. En el mundo antiguo no era así. En el mundo antiguo las canciones eran mucho más monótonas, sencillas, los instrumentos mucho más simples, pero tenían una función bastante parecida a la nuestra. La gente cantaba cuando estaba contenta. La gente cantaba en angustia también, a veces había canciones, por ejemplo, en los funerales de aquella época había ciertos cánticos de dolor que eran característicos de esa época. Se cantaba para muchas razones, pero en este caso, Dios va a hacer que Moisés cante, que el pueblo cante, no para expresar sentimientos solamente, sino para comunicar verdades, para afirmar pensamientos. Y esto ha sido algo muy importante en la historia del pueblo de Dios, que sus canciones
no solamente les mueven a querer saltar, ¿no es cierto?, y a querer moverse, que sus canciones son testimonios de Dios que hablan al alma, que vienen de su verdad, de su palabra, que instruyen, que llevan a la mente a enfocarse. Y eso es lo que tiene que seguir pasando, ¿no? Es precioso cuando cantamos una canción que hace eso, que no solamente nos estimula, sino que nos hace pensar y nos hace afirmarnos en esas verdades que cantamos. Y bueno, esto es lo que va a hacer esta canción. Esta es una canción que sería difícil cantarla en nuestro tiempo, porque nuestro sentido de rima y la forma en la que cantamos nosotros es tan distinto. No parece tener las mismas divisiones que esperaríamos de estrofas y coros, pero es una canción. Es una canción que tiene un paralelismo simple que iba a permitir que con el paso de los años el pueblo de Israel le pueda poner música y la cante y se la acuerden. Esta canción va a ser una de los capítulos de toda la Biblia y sin duda del Pentateuco que resume en una forma tan precisa toda la historia del pueblo de Israel. En un solo capítulo. Toda la historia del pueblo de Israel aparece ahí, en miniatura. No es solo la historia del pueblo de Israel. En esto vamos a leer, vamos a estudiar ahora esta canción y vamos a ver que en esta canción va a haber cosas difíciles de escuchar, cosas que no querría uno cantar, porque estas son canciones que hablan del propio corazón y hablan de las cosas horribles del corazón. Y no nos gusta que nos digan estas cosas. A todos nos gustan que nos halaguen, ¿no? Que nos digan cosas lindas, que nos alienten. Pero Moisés va a escribir una canción que no va a halagarte a vos. No te va a decir lo grandioso que sos, lo inteligente y bueno y piadoso y honorable que sos. La canción te va a mostrar tus fracasos, tus debilidades, pero la canción no solo va a hablar de eso, no te va a dejar ahí. Esa canción lo que va a hacer es mostrar la fidelidad de Dios en medio de todos nuestros fracasos. Y esta canción va a exaltarlo a Él. Él va a ser el centro. De Él nos vamos a gloriar y de nosotros la vergüenza, el dolor, la miseria. Pero en Dios la gracia, el perdón, la vida, las promesas, la seguridad, el ancla de nuestra vida, la roca en la que está fundada nuestra alma. Esta expresión, la roca, es una expresión que se va a usar acá para hablar de Dios. Y Dios quiere que Israel sepa que Él es su roca. Él es su fundamento firme, Él es el sostén, Él es la seguridad, Él es lo inmutable que les va a guiar hasta el final. Y por eso el título del mensaje de hoy es La roca de Israel. La roca de Israel. Hoy no va a haber proyección. Ese es el título del mensaje y ahí no va a haber puntos tampoco. Va a haber solamente desarrollo. Espero poder guiarte por toda la canción y mostrarte de qué se trata esto que Dios va a hacer y va a guiar. Así que el tema de hoy es la roca de Israel. Y la roca de Israel significa esto que les acabo de explicar. En nuestros fracasos hay un Dios soberano, fiel, que va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Así que vamos a leer todo el capítulo, es largo, pero vamos a leerlo con paciencia. Versículo 30, arrancamos del 31:30 y dice así. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielo, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones.
Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Le trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo les guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupasen miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de las uvas bebiste vino. Pero engordó Jerusum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y despertaron a celo con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido nuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te olvidaste de tu Dios, tu Creador. Y lo volvió Jehová, lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé a ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sean que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejo, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos también. Veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspid. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando vieren que la fuerza pereció y que no quedó ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están tus dioses? La roca en que te refugiabas, que comían la grosura de tus sacrificios, que bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre.
Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré la sangre de mis saetas y mis espadas devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo. Porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Por medio de esta ley harás prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes. Y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sim, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Bueno, es un capítulo largo, pero espero que podamos pasar por los puntos más importantes y que puedas tener una idea de lo que se trata este cántico de Moisés. En general, ya te dije de qué se trata la canción. La canción se trata de la miseria del hombre, el pecado y la rebelión que está arraigado en nuestro propio corazón, pero la fidelidad de Dios. Y cómo el futuro de la nación está apoyado sobre esa seguridad. Así que arranca el versículo 1 con estas palabras. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Como dije, Él va a hablar. Y Él no quiere que nadie se pierda lo que Él está por decir. Esto que Él va a decir lo tienen que escuchar este momento solemne donde Él está a punto de morir. Pero esto que está por decir lo van a repetir el resto de su historia a través de un canto que van a aprender y lo van a decir una y otra vez. Escuchen todos. Y oiga toda la tierra los dichos de mi boca. Versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama. La imagen que está teniendo Moisés en mente es una muy común para estos hombres que conocen la vida del campo. Moisés está diciendo, mira, mi enseñanza es como esa lluvia que cae sobre el terreno, que lo nutre y que es tan esencial para que ese terreno pueda producir un fruto, que es para lo cual se lo labra a ese terreno. Y Moisés dice, mi enseñanza es eso, es como lluvia que cae sobre el terreno. En un sentido, lo que Moisés está haciendo es poniendo una responsabilidad sobre el pueblo. Ustedes son el terreno y yo soy la lluvia. ¿Se acuerdan que Jesús habló de imágenes como esta, ¿no? En la parábola del sembrador, habló del terreno y la semilla que cae sobre el terreno. Y Jesús usó esa misma imagen para hablar de la responsabilidad del terreno. Y Moisés está diciendo, bueno, esta doctrina va a ser esto. Va a ser para ustedes un mensaje. Un mensaje que si ustedes lo reciben, si ustedes lo escuchan, si dejan que penetre hasta lo más profundo de su ser, entonces este mensaje tiene la capacidad de producir un fruto precioso y glorioso. Va a destilar como rocío, van a correr como las gotas de la hierba. En el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Mira, la canción comienza y termina, te dije, enfocándonos en Dios. En el medio de la canción va a hablar de la historia de Israel, la historia de sus fracasos.
Pero la canción empieza dándote un cuadro del Dios que inició todo. El Dios que es el que está en control, el Dios que va a dirigir toda esta historia. Y te dice acá abiertamente, proclamaré el nombre de Jehová, de eso se trata todo. Toda la historia del mundo apunta a este solo fin, que todo apunte a Dios y sus propósitos. Su gloria va a ser demostrada en todo lo que pasa en la historia del mundo. ¿Sabes que nosotros miramos la historia del mundo y nos parece que no tiene sentido? Nos parece que todo está ahí a punto de entrar en ebullición. Miramos el Medio Oriente, miramos las cosas, las tensiones internacionales y nos parece que toda la historia del mundo es un caos. Que en cualquier momento puede terminar todo en desastre. Pero quiero decirte, la historia del mundo no es esto. La historia del mundo es un diseño preciso que Dios dirige. Aún en las naciones que nada saben de Dios, que no temen a Dios en absoluto, Dios es soberano sobre ellas también. Pero de todas las naciones, Dios tiene en mente un pueblo alrededor del cual gira toda la historia. Y por eso esta canción va a exaltar a este Dios y va a demostrarte la forma en la que este Dios está obrando. Mira, dice engrandecer a nuestro Dios. Engrandecer a Dios no significa que nosotros lo podemos hacer más grande. ¿Cómo haces más grande a Dios? Él es infinito, Él es eterno. No se puede dar nada a Dios. Pero engrandecer significa que esta canción va a servir para que tengamos un destello de esa grandeza. Para que en nuestro corazón Dios se vea grande y en el mundo que nos rodea Dios se vea grande. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Él quiere que vos le veas grande. Lo que vos pensás de Dios es muy importante. Es lo más importante de toda tu vida. No hay nada más importante en cuanto a vos que los pensamientos que vienen a tu mente cuando vos pensás en Dios. Porque tal cual como vos pienses de Dios, eso va a afectar toda tu vida. Toda tu vida acá en la tierra y toda tu eternidad. Y esta canción quiere que exalte a Dios. Él es, mira, la roca. Dios es la roca. Esta es una imagen que se ha usado muchas veces en la Biblia. En este pasaje es el centro de atención. Dios es la roca. ¿Y qué es roca? Bueno, si pensás en esa época, la roca es aquello que, por ejemplo, es algo que permanece. Los pueblos se levantan y se derrumban. Los imperios crecen y decaen. Pero si vos tomás un avión y te vas al Medio Oriente y caminás por esos lugares, ¿sabés lo que ves? Piedras. Piedras que estaban ahí el día que pasaron estas cosas que estamos leyendo hace 3.500 años atrás. No quedó más nada. Los árboles no están, los animales no están, las ciudades no están, no está nada. Pero ¿sabés qué está? Están las piedras. Las mismas piedras. Porque las piedras permanecen. Están ahí y van a seguir ahí. Hasta que el mundo termine, son esas. Cuando dice Dios es la roca, en un sentido está dándole esta impresión. Dios, Él permanece. Él es estable, es inmutable, Él no cambia. Roca también tiene el sentido de seguridad, firmeza. En la roca es donde uno construye la casa que no quiere que se desarme, como Jesús dijo, ¿no? La roca, el fundamento, vos necesitas algo sólido donde construir tu vida. Y Dios acá le está diciendo a Israel, yo soy la roca. Yo soy la única roca, yo soy lo único que sostiene, que permanece y que da firmeza a cualquier persona y cualquier nación. Hay rocas falsas que las naciones buscan, pero son falsas. La única roca es Él. Por eso esta palabra aparece acá con mayúscula y aparecen otras rocas con minúscula por ahí también en el texto. Porque la gente busca en qué confiar. Pero Dios, Él es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. Esta roca no es una roca que está ahí estática. Dios es un Dios que obra. Él hace, Él planea y Él lleva a cabo lo que Él planea y su obra, dice ahí, es perfecta. Perfecta tiene el sentido acá de que no le falta nada, ninguna pieza. Es completa. Todo lo que requiere que se logre lo que Él planeó va a estar y va a pasar.
Su obra es perfecta. Dios no se olvidó de ningún detalle. Dios no dejó nada a medias. Su obra es perfecta. Israel va a ser el mayor testimonio de la historia, que queda registrado hasta nuestro tiempo. Su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios no hace nada que está mal. Nadie lo puede acusar a Dios y decirle, Dios, mira, vos hiciste esto y no estuvo bien. ¿Saben por qué nadie se lo puede decir? Porque nadie tiene una mente que puede superar la de Dios, evaluar la de Dios y juzgar la de Dios. Él es el más sabio. Aun cuando nosotros no entendamos sus caminos, todos sus caminos son justos. ¿Quién puede cuestionar a Dios? Lo que Él hace por definición es bueno. ¿Cómo sabemos si algo es bueno o no es bueno? En este mundo, ¿quién determina la moral de este mundo? ¿Quién dice, por ejemplo, que mentir está mal? ¿Aparece en el Código Civil? ¿Qué tal si lo cambiamos? Si borramos ahí y decimos, ahora mentir está bien, ¿eso lo hace bien? No, sigue estando mal. ¿Por qué sigue estando mal si lo cambiamos en la ley? Es que lo que está bien o está mal no es una construcción social. Depende de un ser moral que establece lo que está bien o está mal. Las cosas que están bien porque Dios es así. Y lo que hacemos que es contrario a la naturaleza de Dios está mal, por definición. Dios es verdad, por eso la mentira es pecado. Su carácter define la moral. Entonces, ¿cómo le decís a Dios que hizo algo mal? Para que Dios haga algo mal, tendría que haber una ley que lo rige a Dios. Pero ninguna ley rige a Dios. Él es la ley. Él es el que establece lo que está bien. Su carácter, su moral, rige todo el universo. Todos sus caminos son justos. ¿Podemos creer eso y entenderlo y decirlo y afirmarlo? Es claro. Nuestro corazón va a ver la grandeza de Dios cuando lo digamos. Dios de verdad. Esa palabra verdad es la palabra de certeza. Algo firme, algo en quien se puede confiar. En Dios se puede confiar sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Entonces, si algo sale mal, no hay un Dios impotente que no puede hacer la obra que Él planeó hacer. Si algo sale mal, no hay un Dios malo que planeó algo malo, algo injusto, algo cruel. No. ¿Por qué hay tanto dolor entonces? ¿Cuál es el problema? Y el versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Qué palabras duras, ¿no? Pero nos ubican donde nos corresponde estar. Eso es lo que somos delante de este Dios. Dios es perfecto, Él es sabio, Él es bueno, Él es poderoso. Nosotros, generación torcida y perversa. Nuestro corazón inclinado al mal, a desviarse de la ley de Dios, de su bondad para con nosotros. Así era Israel. Mira la pregunta, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Pueblo necio. ¿No piensan con cordura al menos? ¿No merece Dios toda tu lealtad, toda tu obediencia, tu adoración? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué pescás contra Él? Bueno, lo acaba de decir, es una generación torcida y perversa. No Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Es que Moisés le da un mandato al pueblo de Israel a través de esta canción y mira, le dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. O sea, para entender a Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es mirar atrás y mirar el obrar de Dios en la trayectoria y ahí poder ver esa fidelidad, esa bondad, porque a veces en el momento, cuando estamos parados en la situación, no tenemos buena perspectiva. Pensamos que Dios no es bueno. Pensamos que Dios no es poderoso, que Dios no es capaz. Estamos metidos y atados en nuestra situación. Pero Moisés dice, espera, salí un poquito. Pensá atrás. ¿Vos pensás que Dios no es lo que dice ser? Acordate. Acordate tu propia historia. Y mucho más allá, acordate de la historia de tu pueblo, de Israel, ¿no es cierto? Acordate todo lo que Dios hizo. Dios es quien dice ser.
Y si no te acordás bien, anda a preguntar. Pregúntale a tu papá y él te va a declarar. En esta canción Moisés pone un detalle muy interesante, muy hermoso. Pone el detalle del lugar que tienen los papás en la vida de esta nación. El futuro de esta nación depende de que papás le hagan acordar a sus hijos quién es Dios. Le enseñen a sus hijos el temor de Dios. Los padres son como los guardianes de la verdad. Los hijos, Dios le dice, vayan y pregunten. Y los padres, enseñen. Esta conexión se tiene que dar. No te canses de las preguntas de tus hijos. En ninguna etapa de la vida. A veces es un poquito agotador, ¿no? Nosotros estamos viendo esa etapa con Betsy. Es preciosa, su vocecita te mata, ¿no? Pero ¿por qué la escuchaste por horas y no te deja charlar entre ustedes? Porque todo lo quiere preguntar, quiere participar, quiere saber, quiere que le expliques todo. Betsy, un ratito de silencio vamos a hacer. Pero esto es algo que Dios le puso en el corazón a los niños también, ¿no? Y es más, es un regalo para que estos niños puedan aprender lo que es más importante, que aprendan a temer a Dios. Cada conversación tiene que ser dirigida hasta ahí. Vayan y pregúntenle a sus padres. Y no solo a sus padres. Vayan y pregunten al padre de sus padres, a los ancianos, dice. Porque estos hombres no es gente para descartar. Ahora que tengo Google, ya no los necesito. No, porque Dios planeó que la transferencia del temor a Dios sea de generación a generación. Mano a mano. Porque Google no vivió. Es una máquina que responde, pero que no forma. Necesitamos mantener esos canales abiertos, necesitamos conectar a los niños con sus padres, con los abuelos, para que esa conexión transmita el temor a Dios. El temor a Dios. Vayan y pregunten. ¿Qué van a preguntar? Mirá el versículo 8. Ellos le van a contar cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Mira, para entender este versículo vos tenés que haber pasado ya por el libro del Pentateuco, porque hay que volver bien atrás, al libro de Génesis. ¿Se acuerdan que en el libro de Génesis, después del diluvio, todo el pueblo, bueno, Dios le dijo a Noé que multiplique y llene toda la tierra? Y en vez de llenar la tierra, el pueblo era uno, tenían un solo idioma y dijeron, vamos a construir una torre y vamos a hacernos de un gran nombre. Por si nos llegan a dispersar, tengamos esa torre que nos dé una identidad colectiva. Y fueron a construir la torre y Dios baja, ve lo que están haciendo y confunde todas las lenguas. Y de ahí se dispersan todas las naciones. Y vos vas a Génesis capítulo 10, capítulo 11, y aparecen ahí las genealogías, donde vos aprendés de que hay 70 naciones nombradas ahí. Y te muestra en ese pasaje, es un pasaje único en toda la literatura del mundo. No hay otro registro en el mundo que nos dé tanta claridad de cómo estaban distribuidos los pueblos en esa época. Pero acá te dice quién viene de quién y dónde se ubicó cada familia y cada pueblo y cómo se formaron todas las naciones del mundo antiguo. Distribuidas, ¿no es cierto?, por todo el norte de África, toda Europa, todo Asia, todo el Medio Oriente, cada familia cómo se distribuyó. Lo que Moisés está haciendo referencia es a eso. Está diciendo que Dios, a través de ese juicio en Babel, dispersó, pero no solamente dispersó, le otorgó a cada nación cuál iba a ser su lugar. Hay algo que tenemos que entender. Para engrandecer a Dios en tu mente, vos tenés que entender esto. Dios es el Dios de toda la historia de la humanidad. Es el Dios de todas las naciones del mundo. Todas las naciones son piezas en sus manos que Él usa para sus fines. Él le dio a Estados Unidos el lugar en donde están, no solamente geográfico, sino político, económico, militar. No fue un accidente, no fue la inteligencia de Trump,
No fue nada de eso lo que lo puso ahí a Estados Unidos. Creo que te podés dar cuenta de eso. Fue la obra soberana de Dios. Que Él forma, levanta y usa las naciones del mundo, los imperios famosos de Roma, de Grecia, todos estos. Moisés se los hizo cantar esto al pueblo de Israel. Dios desparramó y le dio a cada nación su lugar. Mira, y todo esto lo hizo según el número de los hijos de Israel. Hay algo muy interesante en el Pentateuco, porque así como aparecen 70 naciones, la nación de Israel está dividida en 12 tribus, pero en 70 familias que son parte de esas 12 tribus. Hay una coincidencia perfecta en el número de naciones y el número de las familias de Israel. Y Moisés está haciendo referencia a esto para mostrar un detalle importante. ¿Saben por qué Dios hizo todo lo que hizo con las naciones? Por ustedes. ¿Vos sabías eso? No solamente el mundo no es un accidente. El mundo tiene un propósito y este propósito al final va a llevar gloria a Dios, pero está girando alrededor del pueblo de Dios. Dios está pensando en su pueblo y en base a su pueblo, Él está guiando todas las dinámicas que mueven la maquinaria del mundo entero. Lo dice en el próximo versículo. ¿Por qué? Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Claro, puntualmente acá, ¿de quién está hablando? Es de la nación étnica de Israel. El mundo es lo que es hoy por los propósitos que Dios planeó para el pueblo judío, los israelitas. Por eso es que Dios acá arranca diciendo, engrandecé mi nombre. Date cuenta lo grande que soy y mis propósitos. Versículo 10. Le halló en la tierra, mirá, este pueblo que es su tesoro, su porción, en base a quien Él hace todo lo demás, le halló en tierra de desierto. Y acá va a empezar a narrar cómo Dios toma al pueblo cuando no era nada, estaban esclavos en Egipto, no tenían nada, y cómo los va a guiar hacia la tierra prometida y les va a dar todo. Y usa un cuadro, por ejemplo, usa el cuadro del águila. Le dice como el águila que excita la nidada. Este es un cuadro muy, muy gráfico. Las águilas eran animalitos más conocidos para ellos que para nosotros. Nosotros acá no tenemos águilas. Entonces no sabemos bien cómo es la vida del águila, pero el águila vive en zonas montañosas, en los barrancos de grandes precipicios, y ahí hace sus nidos, en lugares donde ningún otro pajarito ni ningún depredador puede llegar, porque solo ella puede volar hasta esa altura. Entonces ella hace el nido ahí, le lleva toda la comidita a los pollitos mientras van creciendo, hasta que llegue el día donde ella piensa que los pollitos ya están listos para volar. Y cuando ya están listos para volar, se para ahí al lado del nido y empieza a mover sus alas. Con golpes y viento empieza a empujar a los pichoncitos al borde del precipicio. Y ellos dicen, se volvió loca mamá, nos va a matar, miran para abajo, tengo vértigo, le dice al otro. Y la mamá está ahí empujándolos hasta que de repente ¡bum!, se cae. Y empieza a caer, caída libre. Empieza a mover las alas tratando de volar un poco, que se mueve, golpea para acá. Y de repente cuando piensa que se va a estampar, el águila se pone abajo y el pichoncito cae arriba de sus alas. Y lo levanta, ¿no es cierto? Y él dice, me salvé. Y cuando está por allá arriba lo larga de nuevo. Así hasta que aprende a volar. Y Moisés dice, eso es lo que Dios hizo con nosotros como nación, ¿no? Fue cuando no éramos nada, nadie, esclavos en Egipto, nos llamó y nos sacudió, nos empujó y nos sostuvo, nos proveyó, nos alimentó en el desierto, nos dio agua, nos dio todo lo que necesitamos, como ese águila. Jehová solo le guió. Eso es lo que Él hizo. Y no hubo Dios extraño. ¿Quién más lo ayudó a Dios a hacer esto? ¿Hizo falta alguien más? ¿Apareció alguien más? No hay otro. Él es el único. Lo hizo subir a las alturas. Le dio todo lo más precioso en esta tierra de abundancia. Bueno, y así llega hasta el versículo 14. Todo esto es Dios. Al versículo 15 va a decir lo que es el pueblo. Pero engordó Jerusum y tiró coces. Quiero que entiendas que hoy
para nosotros es un enemigo la gordura, ¿no? Engordar sería algo, acá está diciendo, uy, no, engordó, pobre. Pero al revés, en aquel tiempo engordó sería la idea opuesta a la que vos tenés hoy. Es más, tal vez en algún arte antiguo, por ahí podés ver que la gente que está ahí es gente gordita. Y es gordita porque en aquel tiempo la belleza era sinónimo de gordura. Los gorditos eran los hermosos. Ustedes saquen sus conclusiones de ahí. Pero cambió la cultura, entonces ahora gordo es algo malo. Pero gordo significa que estás bien alimentado, que tenés todo lo que necesitas, tenés abundancia y estás sano. Así que están re bien, no se preocupen. Pero, mirá lo que pasó. Estos se engordaron. Claro, tenían todo lo que Dios les dio. Se sintieron contentos. Claro, somos un pueblo especial, Dios nos bendijo. Mirá todo lo que tenemos, Él nos protege, Él nos defiende. Pero después de engordar lo que hicieron, ¿sabes qué fue? Tiraron cosas. ¿Sabes lo que es tirar cosas? Es lo mismo por lo cual yo a veces le doy paletita a Betsy. Le digo, Betsy, no sacudas los vasos. ¡No! ¿Viste? Cuando es así. ¿Por qué lo hace? Claro, le diste el chupetín, o no, el chupetín, o la pastillita, y después quiere otra pastillita. Ahora ya tiene el derecho a las pastillitas y el monopolio de las pastillitas. Entonces ahora da cosas. Sacude los brazos haciendo berrinche. La soberbia, que se olvida de la gracia y se hace dueño de esto, ¿no es cierto? Y ahora reacciona en contra de aquel que le está dando toda la gracia. Esto hizo el pueblo de Israel con Dios. Se empezaron a quejar contra Dios, a renegar contra Dios y a decir, bueno, ahora Dios como no nos da lo que nosotros queremos, nos vamos con otros dioses. Pero no entendiste nada. Todo esto, toda la gracia, la misericordia de Dios y no lo valorás. ¿No ves tu miseria? Pero esto es lo que hicieron. Dieron cosas. Engordaste, te cubriste de grasa, ahora tenías todo, ¿no? Entonces abandonó al Dios que lo hizo. El Dios que le había dado todo, se fueron. Menospreció la roca de su salvación. La tuvieron en poco. No la valoraron. No la amaron. No la honraron. La menospreciaron. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Ah, Dios, mirá cómo nos vamos con otro ahora. Como si Dios no reaccionaría. Como si yo podría manipular a Dios con los celos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, no a dioses. O sea, atrás de estos dioses falsos hay un sistema demoníaco que los quiere destruir, pero ellos se fueron a adorarlos a ellos. Dioses que no habían conocido. De la roca que te creó te olvidaste. Y te has olvidado de Dios, tu creador. Dejaron el fundamento, las bases firmes, para irse atrás de lo que es falso, que no sostiene. Y lo vio Dios. Se encendió en ira. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, lo que le enojó a Dios es que no le engrandezcan. Es que lo menosprecien. Un pensamiento en mi corazón del cual Dios no es digno. Un pensamiento que no lo eleve a Él, sino que lo rebaje a Él. Un pensamiento de reclamo, de queja, de menosprecio, ¿no es cierto? Y darle valor a otra cosa, eso deshonra a Dios. Es una forma que no imaginás. Porque Dios, Él es sublime y no hay nada más valioso para la criatura que entenderlo y abrazarlo. Vos fuiste creado para amarlo a Él, pero lo menospreciás. Y ese menosprecio inflama la ira de Dios. Y Dios dice, bueno, voy a esconder de ellos el rostro. Lo que voy a hacer es dar un paso atrás y dejarlos. A ver cómo les va. Cuánto los cuidan los dioses falsos. A ver qué bien reciben de este mundo en medio del cual viven, que yo creé. Si no me quieren a mí, entonces no van a tener nada de lo que yo doy. Va a esconder el rostro y va a ver cuál es el fin. A ver, vamos a ver cómo les va. Son una generación perversa, hijos infieles. Lo movieron a celo,
Y entonces Dios se enciende en ira y dice el versículo en adelante, va mencionando todas las formas en las que Dios les va a castigar. Yo amontonaré males sobre ellos. Versículo 23 y después el versículo 24, hambre, fiebre, pestes, fieras, serpientes. Afuera espada, enemigos que los van a matar. Adentro, angustia, jamás en paz. A todos, jóvenes, mujeres y hombres, niños, ancianos. A todos va a venir el juicio. Esta es la historia de Israel. Yo les dije, este salmo lo que va a narrar es cómo fue que pasó con Israel. Eso es lo que hicieron ellos. Ellos abandonaron a Dios y vinieron todas estas cosas. Vinieron los enemigos y los devastaron la tierra. Llevaron cautivos a los hijos de Israel a otras naciones. ¿Y qué va a pasar ahora? Todo va a terminar así. Uno pensaría, ¿no? Bueno, ellos merecerían eso. Merecerían que todo termine así. Y versículo 26, mira, dice, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Mira, lo que merece este pueblo es que sean erradicados, que jamás se recuerde ni siquiera que existieron, que sean destruidos por completo. Eso es lo que merece este pueblo. Pero Dios no lo va a hacer. Dios no los va a destruir por completo, y la razón por la que no los va a destruir aparece ahí a continuación, mira. De no haber temido la provocación del enemigo. ¿Sabes lo que Dios pensó? ¿Qué van a decir los enemigos de Israel si yo los aniquilo por completo? Es lo mismo que Moisés le hizo acordar. Le dijo a Dios, cuando Dios dijo, bueno, voy a destruir a todo Israel y con vos voy a hacer una nueva nación. ¿Qué le dijo Moisés? Dios, si lo haces, los egipcios van a escuchar lo que pasó y tu nombre va a ser blasfemado. Van a decir, no los pudo cuidar en el desierto y por eso los destruyó. No, por amor a tu nombre, no los destruyas. Y acá Dios está diciendo esto, mira, ellos merecerían ser aniquilados para siempre, pero los enemigos se van a jactar y van a decir, los destruimos a todos los israelitas. Nuestra mano y nuestro poder los conquistó y los arrasó. Nosotros somos una gran nación. Entonces, Dios, para que sus enemigos no se jacten, ¿saben lo que hizo? Aniquiló a los enemigos. Los destruyó por completo porque los enemigos se jactaron en destruir el pueblo al quien Dios amaba. Dios los iba a usar como una herramienta para castigar al pueblo de Israel, pero después iban a ser ellos destruidos por su jactancia. Y esta fue la historia del pueblo de Israel. Cada nación que atacó a Israel, que conquistó a Israel, que redujo en esclavitud a Israel, cada una de esas naciones fue destruida. Para entender esto un poquito más tenés que leer todos los libros proféticos, especialmente los profetas menores. Si lees los libros proféticos, gran parte de esos libros son profecías contra las naciones que habían atacado a Israel. Profecías contra Babilonia, profecías contra Edom, profecías contra Nínive, profecías contra todas estas ciudades que habían conquistado Israel, una tras otra, tal cual como Moisés lo está diciendo acá. Dios los va a destruir a ustedes. ¿Para qué? Mira, Dios lo va a hacer porque ellos son demasiado duros para entender. Mira, si Dios no los destruiría a ellos, ellos pensarían que fue por su poder y que no fue un castigo de Dios. Entonces Dios lo que va a hacer es destruirlos a ellos y exaltar a Israel de nuevo, para que entiendan que Dios ama a Israel y que Dios castigó a Israel, pero que Israel es su pueblo. Mira, le hace la pregunta retórica. ¿No pensás que yo te hice ganar esa batalla? ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 a huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? ¿Vos te pensás que conquistaste Israel porque eras más poderoso que Israel? No fue así. Cualquiera se da cuenta, dice. Fue obvio. Dios te lo dio en tu mano y tendrías que haberlo reconocido, pero no lo reconociste. Te ensoberbeciste. Hiciste más crueldades de las que deberías. Y ahora Dios te va a castigar a vos para que sepas. Mirá el versículo 31. Porque la roca de ellos no es como la nuestra,
Y nuestros enemigos no son como los de ellos. Mirá el versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Explica a Dios todo este concepto que les acabo de explicar. Y llega al versículo 39. Mirá. Ved ahora que yo soy. No fue la nación. No fueron los enemigos. Fui yo. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. ¿Entendemos esto? Toda la vida se resume en un solo principio. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Tu vida no es el resultado de las circunstancias que te rodean, o de los enemigos, o la grandeza de sus enemigos. Es Dios en todo. Dios es el que mata y Dios es el que da vida. Por eso Israel tiene que entender que no debe abandonar a su Dios. Debe confiar en su Dios, cualquiera sea la circunstancia. Debe obedecer a su Dios, no debe irse a dioses ajenos. Porque Dios es la única roca, la única fortaleza, el único fundamento. Entonces Dios ahí anticipa cómo los va a destruir. Él va a afilar su espada y Él va a destruir a todas las naciones. El lenguaje es demasiado gráfico. Pero es la forma en la que Dios muestra su justicia. Y yo te dije en un momento, este pasaje resume toda la historia de Israel como ningún otro. Resume aún el presente de la nación de Israel y el futuro de la nación de Israel, la nación étnica de Israel. Porque esta es la historia de Israel. Dios les eligió como su porción. Dios les sacó de aquella tierra, les llevó a su tierra, les hizo grandes promesas. Ellos se rebelaron. Dios trajo juicio. Pero Dios juzgó a los que los oprimieron. Y es más, al final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis vos podés leer esto, el mundo entero se va a levantar en una persecución contra los judíos como nunca se vio en la historia de la humanidad. Y Dios va a proteger al pueblo de Israel. Y algo más, va a castigar a todas las naciones que estén vivas sobre la tierra en ese tiempo, que participaron de estas guerras en un juicio, en una serie de juicios, pero van a culminar en un juicio llamado la batalla de Armagedón, en el valle de Jezreel, en Israel, donde va a haber un ejército congregado y Cristo mismo, con la espada de su boca, va a destruir a todos los ejércitos. Este es el futuro y esto es lo que se nombra acá. Embriagaré de sangre mis saetas, mi espada devorará carnes y la sangre de los muertos y de los cautivos, las cabelleras largas de las cabezas de los enemigos. Todo esto. Y versículo 43 ahora termina. Te das cuenta que durante la canción va cambiando como de tono la canción. Momentos de alabanza, ¿no es cierto? Y momentos con tonos más bajos, graves, ¿no es cierto? De dolor. Y ahora parece que cambia nuevamente el tono y termina la canción con una convocación. Todas las naciones que quedaron vivas, que no fueron destruidas por la ira de Dios, que ahora entienden que el pueblo de Dios fue elegido por Dios y es guardado por Dios. Ahora todas esas naciones van a venir y van a alabar a su pueblo. Van a reconocer que Israel es el pueblo de Dios. Y Dios es el único Dios. Él salva y Él juzga. Todas las naciones buscaron dioses extraños. Todas las naciones confiaron en sus propios poderes. Pero ahora van a entender, hay un solo Dios. Él gobierna. Y este es su pueblo. Porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Dios va a redimirles porque los ama. Dios va a hacer expiación. Dios va a cubrir su pecado, limpiarles para siempre. Bueno, todo esto está hablando no de nosotros, está hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío. Y creo que no hay ningún judío acá entre nosotros. Pero entonces, si todo esto no es para nosotros, ¿de qué sirvió estudiarlo? Bueno, porque este Dios, el Dios de Israel, es también nuestro Dios. Es el mismo Dios, su mismo carácter, su misma fidelidad. Y Él
ha planeado propósitos para nosotros como su iglesia. Nosotros no somos Israel, pero somos la iglesia amada desde la eternidad, elegida, salvada por gracia, en medio de nuestra rebelión, limpiada, transformada y llevada hasta ser como Cristo. Y eso lo hace Dios con el mismo poder, con la misma grandeza con la que Él hizo su obra y sigue haciéndola y la seguirá haciendo con el pueblo de Israel. Israel es un testimonio para nosotros. Cuando miramos al pueblo judío, aprendemos de quién Dios es, de su grandeza y sus propósitos para nuestra vida como creyentes. Bueno, termina y acabó Moisés, termina todo esto, recita todas las palabras. Le dice el versículo 46, mira, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy. Mira, dedíquense a obedecer. Versículo 47, porque no es cosa vana. O sea, lo que te estoy diciendo ahora no es algo sin sentido. No son palabras que se las lleve el viento. No es algo que decís, bueno, qué lindo fue escucharlo, me vuelvo ahora a las cosas que son importantes. No, porque de esto depende la vida o la muerte. Todo esto es muy importante, no es cosas vanas. Aférrense a este Dios y hónrenlo. Y el versículo 48 hace una última transición, pero es parte de esta historia. Moisés termina de cantar la canción y ahora Dios le habla a Moisés y le dice, subí a esta montaña, se la señala el monte Nebo, y ahí vas a morir. ¿Por qué vas a morir? Vas a morir porque me desobedeciste. Este hombre que está parado frente al pueblo diciéndoles que obedezcan a Dios, ahora tiene que ir y morir por su pecado. Y su muerte es un testimonio más para el pueblo de Israel de lo importante que es temer a Dios y obedecerle. Porque aún él, el gran líder, va a terminar muriendo por ese momento crítico, ¿no es cierto?, donde él, dice ahí, no glorificó a Dios. No le santificó en medio de los hijos de Israel, dice el versículo 51. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Bueno, esta es la historia del pueblo de Israel. Si la mirás en el centro del capítulo, es trágica. ¿Cómo puede ser un pueblo tan duro y rebelde? Pero das un paso atrás y mirás el principio y el final y entendés, toda esta historia está rodeada de un propósito eterno, de un Dios poderoso, de un Dios que está en control y que va a cumplir todo esto. Eso es lo que nos da paz, ¿no? Eso es lo que te da paz cuando vos te enfrentás a tus fracasos. Y vos decís, ¿dónde va a terminar todo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Mi corazón es tan débil. Tantas veces deshonro al Dios a quien amo. ¿Qué va a pasar? Confía. Porque ese Dios que salva, te salva a vos. Y cumple sus propósitos en tu vida. No por lo que vos sos. No por tu sabiduría, tu fortaleza, tu bondad, sino por sus propósitos y su gracia. Oramos y terminamos. Padre, tú eres no solo la roca de Israel, tú eres nuestra roca también. Tú eres nuestro Dios. Y, Señor, has mostrado tu gracia en nuestra vida en formas aún muchísimo mayores que las que mostraste con Israel como nación, porque las promesas a ellos como nación tienen que ver con una tierra, tienen que ver con un propósito en el plano terrenal y humano, pero las promesas que nos hiciste a nosotros son eternas, tienen que ver con la gloria eterna. Señor, qué privilegiados hemos sido de haber escuchado el Evangelio, de haber respondido al Evangelio. Qué privilegiados somos, Señor, de ser tu pueblo. Pero aún con tantos privilegios, no confiamos en nuestra propia bondad. Decimos, nuestro corazón es malo. Tú por tu gracia nos has redimido, has cambiado nuestra naturaleza y hoy somos nuevas criaturas, pero en nosotros no mora el bien.
Y estamos propensos, Señor, a deshonrarte, a pecar contra ti. Pero hoy te alabamos juntos por tu poder para salvar, por tu obra de gracia, porque tú empezaste y vas a terminar tu obra. Gracias, Señor. Nos encomendamos a tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.